Bueno, contarles un poco, somos Jorge Herrera, Alejandra Greve, pertenecemos al curso 19 de la Federación de Chile. Veo que ahí están sentados todos nuestros mentores de por qué hoy día estamos acá, sobre todo ahí el padre José María, que fue quien nos casó y que siempre nos dijo, no sé si te acordás de José María, pero de que no nos teníamos que mirar el ombligo. ¿Ah? ¿Sí o no? Y que había que salir. Estamos casados ahora la próxima semana cumplimos 33 años de matrimonio, tenemos 8 hijos, la mayor tiene 32 y el menor tiene 12 años. Tal como comentaban acá, mi vida profesional ha estado siempre dedicada al mundo de la educación. Yo soy profesora de historia, trabajé muchos años en el Colegio Montelabor y Nazaret de Santiago. Posteriormente me tocó participar en la creación de la Fundación Pentecostés, que es la red de colegios de los padres de Schoenstatt, de los colegios de Schoenstatt, tanto los colegios de Chile, tal como lo mencionaron, Ecuador, Guayaquil y Quito, como se llama Madrid, y Portugal, y últimamente el Colegio Monterrey en México. Pero hoy día no les vengo a hablar de eso. Les vengo a hablar de lo que ha sido mis últimos 4 años que tuve que trabajar en el Gobierno de Chile, en el Ministerio de Educación, a cargo de la Dirección Nacional de Educación Pública. Un cargo nuevo que tenía y que tiene como gran objetivo la implementación de una ley, que es la ley de la nueva educación pública. En resumen, para no aburrirlos con esto, lo que implica es traspasar todos los colegios que hoy día pertenecen a las municipalidades, es decir, a las alcaldías, podría ser algo semejante, a nuevas instituciones que son los servicios locales de educación. La verdad, cuando yo digo toda mi vida profesional, me refiero a más de 20 años. Trabajé, podría decir, en una cultura, en un ambiente en donde yo me sentía muy cómoda, en donde el lenguaje era entendible, en donde me conocían y en donde la espiritualidad era lo que me acompañaba, principalmente en colegios de Schoenstatt. La espiritualidad es una, el carisma es uno, por lo tanto uno se siente en casa. Saltar de la noche a la mañana al sector público, no sé cómo explicárselo, pero es como que uno llega ni siquiera a China, sino que llega a un lugar donde desde el lenguaje, las formas, la cultura es completamente distinto a lo que uno ha vivido. ¿Para qué decir que uno llega a un mundo laico, en donde Dios, ni hablar de Dios, está permitido? Porque obviamente inmediatamente te cierran la puerta. Por lo tanto, lo primero que me pasó, porque les digo en serio, en las primeras reuniones me hablaban en chino. De partida, a propósito, la cultura pública en Chile tiene siglas. Entonces, para que uno se sienta mal y te hacen sentir que tú vienes de un sector privado, te hablan en siglas. En siglas. Yo tenía un cuaderno con un lápiz rojo en donde anotaba todas las siglas en las reuniones, porque lo hacían a propósito. Yo decía, ¿de qué me están hablando? Pero no les voy a dar el gusto de preguntar qué es. ¿Ya? Y las anotaba con rojo, y después un amigo mío que trabajaba en el Ministerio de Educación me dijo, a la semana me llamó, me dijo, Ale, ¿cómo estás? Yo le dije, ¿sabes que estoy desesperada porque no entiendo lo que me están hablando? Yo te voy a ayudar, y me mandó un diccionario de las siglas. ¿Ya? Como buena profesora de historia, tengo buena memoria, por lo tanto, me las aprendí rápidamente. Entonces, a la semana siguiente podía hablar con ellos. ¿Ya? Tenía a cargo 3 pisos de un edificio, todo lo que es infraestructura nacional de Chile, todo lo que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, millones y millones y millones. Es decir, no se podían pronunciar. Pero aparte, tenía a cargo muchas personas que nunca en mi vida había visto. Nunca. Ni por si acaso en la calle, en ninguna parte. Y la verdad que uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Porque
la verdad que uno se siente extraño, se siente como se dice en Chile, como pollo en corral ajeno, desde que se siente que la miran, de cómo uno se viste, cómo uno habla, etc. Entonces yo a la semana, primero toda la gente se quedaba hasta las 10 de la noche y yo dije, esto no es vida, yo tengo una familia, por lo tanto nos vamos a empezar a ir a una hora razonable. Y lo segundo, dije aquí la única forma es empezar a conocer a la gente. Por lo tanto, en mi agenda, en mi celular, tenía una alarma, entonces todos los días en la mañana saludaba a cada una de las personas, me aprendí el nombre de todas las personas que tenía a mi cargo y su familia. Empecé a preguntar quién tenía problemas, más o menos, etc. Y al mes podía decir que bajaba todos los días a los 3 pisos, los saludaba, etc. Primer comentario que recibo, la directora nacional es humana. Es humana. Yo dije, obvio, soy humana, no vengo de Marte. Es como algo tan natural de nosotros. Cuando ayer escuchamos del organismo de los vínculos, ¿no es cierto?, de que la centralidad está en la persona. Bueno, para mí fueron los 4 años en donde tuve que poner a prueba y tuve que poner más en práctica, sino que tuve que vivir lo que es la alianza de amor, lo que es nuestra espiritualidad, poner a prueba mis valores y no perder nunca mi esencia. En un contexto en donde la cultura pública es una cultura de islas, es una cultura burocrática, es una cultura de egos tremenda. Yo, como dije, siempre dije soy una simple profesora. Yo tengo un sacerdote por ahí que decía yo soy un simple sacerdote. Y es verdad, esa era mi historia. Mi historia eran 20 años en una sala de clase o dirigiendo, teniendo cargos directivos, pero mi esencia es mi vocación, y mi vocación siempre ha estado al servicio de otros. Y hoy día me toca esto. Por lo tanto, el salto al vacío fue embarrarme, porque dije la única manera que tengo de entrar en diálogo con ellos y poder avanzar e implementar una ley, implementar política pública, que implica una transformación, implica creación de cultura y un montón de cosas más, es ponerme los anteojos de ellos, es cambiar mi paradigma, es embarrarme completa, es decir, completamente. Por lo tanto, me fui a terreno. Puedo decir que conozco la escuela que está más al norte de Chile, que está en Vipiri, y la escuela que está más al sur del mundo, que es en Puerto Toro. Conocí la mayor cantidad de escuelas públicas rurales que hay en Chile. Llegué donde nadie había que llegar, porque si no, ¿cómo dialogaba con ellos? Y eso para mí, aparte de que mi alma creció enormemente, y que me siento tremendamente privilegiada y regalada, me cambió completamente mi mirada a la realidad. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo muevo al otro desde dónde está? Es eso. ¿Cómo salgo al encuentro y soy capaz de establecer un diálogo? Soy capaz de entender esa realidad que es tan distinta a mi realidad. Porque es distinta en todo, en mi historia, de cómo yo fui educada. Yo fui a un colegio particular pagado. La mayor parte, el 99% de la gente que yo trabajé venía de colegios públicos. Tuve el privilegio de haber sido bien educada, de haber nacido en una familia, mis 2 papás, ¿no es cierto?, profesionales, etc. Entre comillas, de haber tenido una buena vida, de haberme casado con un buen hombre, porque es un santo. Eso se lo tengo que decir aquí, por eso no tiene pelo además. Pero aparte de todo eso que es verdad, ¿cómo te cambia la vida cuando uno baja de aquí? En el buen sentido de la palabra, se pone otros anteojos y pone a prueba todo lo que uno es sin perder la esencia. Se puede hablar de Dios sin mencionar a Dios. Se puede hablar de la alianza sin decir aquí vengo con la alianza de amor, porque nadie me hubiera entendido. Se puede hablar de todo lo que nosotros somos solamente viviéndolo y sin decirlo. En la educación pública y en el sistema público no se trabaja en comunidad.
No se conoce eso. Yo llego, marco, termino y me voy. Me da lo mismo que el del lado tenga un escritorio lleno de cosas. Ese no es mi problema. No es mi problema, porque me tengo que ir. Tengo tantas horas, las cumplo y me voy. Bueno, ¿cómo hicimos al final que la gente saliera al encuentro del otro? ¿Cómo al final se conocieron? No se conocían. Lo que les quiero transmitir es que es mucho más fácil estar cómodo o estar y pensar en la caja. Es mucho más difícil salir del espacio, embarrarse y no pensar y pensar más allá de la caja. Con el ser más humano, solamente con preguntarle al otro cómo llegaste hoy día, cómo está tu papá. A mí me tocó este cargo ejercerlo en estallido social y en los 2 años de pandemia. No sé qué más me podría haber pasado. Yo creo que lo único que faltó era el tsunami que venía. Pero yo asumo, viene el estallido social y después tenemos 2 años de pandemia en educación. Tuvimos que reinventar todo. ¿Cómo íbamos a buscar alumnos? ¿Cómo vinculábamos a los alumnos? Y se empiezan a ocupar conceptos. Hablamos de vinculación crítica, vinculación nula. Empezó a entrar. Salíamos con los profes a buscar a los niños a las casas. Pero ya solamente el hecho de dar ese salto al vacío, de ponerse los anteojos y de mirar desde otra perspectiva, por Dios que cambia. Las crisis son oportunidades. Por suerte nos tocó una pandemia, porque eso nos hizo pensar la educación de una forma distinta. Por suerte hay una pandemia, porque hoy día lo emocional está de relieve. Y por Dios que es importante. Porque bueno que fue difícil. Porque eso me hizo a mí sacar lo mejor de lo que yo soy. Y también a mi familia. Porque esta pega o este trabajo hubiera sido imposible sin, en el fondo, haber tomado una decisión, sentarnos en la mesa y haber dicho, está esto, ¿vamos todos o no vamos? Porque eso implica, son 24/7, implica estar fuera de la casa, implica viajar, los problemas son problemas, y uno se da cuenta que nuestros problemas son mínimos. Y eso hoy día hace que yo sea una mejor persona, ¿sí o no? ¿Tú crees? Sí. Ahí nomás, más o menos. Lo que voy a pasar es para que hable y diga algo, ¿ya? No, yo... Además de quererla mucho, yo estoy orgulloso. Una inspiración, a pesar de que yo hago algo muy distinto, igual hago mucha clase y el corazón de educador de alguna manera fue inspirado en la Ale. Nuevamente, esta vocación de ella traspasó la familia completa. Nosotros somos hartos en la casa. Y yo creo que es un buen ejemplo el plantear, ¿no es cierto?, que las vocaciones al final se van transmitiendo dentro de la familia. Es la familia la que apoya. Si no existe esa red de vinculaciones, es muy difícil poder concretar algo como esto. Fueron 4 años muy duros para la Ale y tratamos de apoyarla lo más posible. Cuando ella dice soy mejor persona, o sea, es una persona totalmente diferente y nuevamente, para mí es un ejemplo y estoy muy orgulloso de ella. No tengo nada más que decir. Solamente decir, porque estoy mirando al padre José María y ayer se lo dije, dentro de nuestros 8 hijos, nosotros tenemos un hijo, el menor, con neurodiversidad. ¿Ya? Tiene una condición especial. Y ayer cuando escuchábamos el testimonio, lo estoy mirando acá, ¿no es cierto? No sé si todos pudieron escuchar el testimonio de este matrimonio con su hijo homosexual. El padre José María dijo algo súper cierto, es lo mismo. Para nosotros José Ignacio es una fuente de alegría. Nunca lo hemos visto de otra forma. José Ignacio, entre todas las cosas que tiene, porque estos niños son como una caja de Pandora, ¿ya?
parte con un diagnóstico y todos los años tenemos un diagnóstico distinto, es un transitar tremendo por especialistas que te lo devuelven y dicen no sabemos qué hacer con este niño. Para nosotros eso también nos ha cambiado mucho como familia y eso ha hecho que esta vocación de servicio que tenemos a la vocación sea aún más fuerte, porque el camino a la inclusión es un tremendo camino y estamos por Dios muy al debe y nuestro carisma. Yo te digo en serio, yo no sé cómo no hacemos vanguardia en esto, porque tenemos las respuestas y las tenemos muy guardadas. Deberíamos ser, nuestros colegios deberían ser modelo de inclusión, solamente por el concepto de persona que tenemos. Y hay un tremendo caminar. Pero eso también nos ha enseñado. El José tiene una dispraxia verbal severa, entonces nosotros hacemos una fiesta con cada palabra o cada frase que él hace, que él dice. ¿Se imaginan qué significa eso para el resto? Nada, que los niños hablan normalmente, ¿ya? Pero cuando José Ignacio dice una frase, no sé, aparte que se nos llenan los ojos de lágrimas, no sé, en el fondo la casa es como, vieron lo que dijo el José y vamos todos, y la verdad que para nosotros es una fuente de alegría, es una fuente de energía, y para José María, ¿cómo no vamos a tener esperanza? ¿Cómo no vamos a tener esperanza hoy día si yo cada vez que entro a la casa me abre la puerta y me dice, mamá, hola, me fue muy bien, ¿cómo estás tú? Y con una sonrisa que va de aquí a acá. Ahí el padre Pato también lo conoce, el padre Andrés, y el padre Pato lo mira y le dice tu mamá, porque es amigo mío, entonces por eso. Pero ¿cómo no vamos a tener fuente de esperanza? Sí, tenemos problemas. Todas las épocas en la historia han tenido dificultades. Vengan a decirme las guerras mundiales. A nosotros no nos tocó esta, y si nos tocó esta, es porque somos capaces de solucionar. Con eso, sí, no hablo más. Bueno, continuando, por favor, doctor Cuse, le toca a usted. Muy buenos días, muchas gracias. En un principio iba a hacer la presentación solo. Ahora nos piden que me acompañe aquí Delia, ella muy gentilmente aceptó la invitación. Entonces, una presentación que nos va a ayudar un poquito. Ella es Delia González, tenemos unos 12 años de casado, tenemos 2 hijos, Mateo de 9 años y Bruno José de 1 año 6 meses. Somos médicos, soy traumatólogo, Delia es oftalmóloga. Estamos en la Federación Apostólica de Familia, en el curso 30, Reflejos de la Sagrada Familia, que es nuestro ideal. Somos el 5º curso de nuestra región, de nuestra ciudad, en la Federación. Bueno, nuestra historia comienza ya desde el ámbito universitario. Fuimos novios prácticamente todo nuestro caminar durante la facultad. Posteriormente vinimos aquí a Asunción a realizar nuestra especialidad médica. En el transcurrir de ello nos casamos. Teníamos un anhelo muy especial, que es realizar una subespecialidad médica en el extranjero y realizarlo juntos, no distanciarnos. Y eso la verdad que cuesta muchísimo. Entonces, tocando puertas, insistiendo en diferentes hospitales, universidades del exterior, surge la primera posibilidad para Delia, quien es aceptada en São Paulo, Brasil, en la Universidad de San Pablo, Universidad Federal de San Pablo, para iniciar una subespecialidad de retina y otras cosas más. Y en ese paso, en el 2012, lo acompaño para, en ese momento,
ubicarla a su lugar donde iba a vivir, donde iba a morar los siguientes 2 años. Y en ese caminar en el barrio Villa Mariana encuentro una imagen de la Virgen María que me hizo recordar a Delia, quien en su juventud formó parte de la juventud femenina. Yo no estuve en el movimiento en esa época de la vida. Y en el fondo encuentro esta capillita, la capillita del santuario Villa Mariana. Le encomiendo a la Virgen María, a Delia, la dejo junto a ella, en las mejores manos, para que ella inicie esta nueva etapa de la vida. Y quedaban en mitad del camino, entre el departamento nuevo, donde ella habitaba, y el hospital. Entonces todos los días ella iba a pasar frente a la capillita. Ella no quedaba sola. Pero también, como son un poco pedigüeños, le pedí a la mater que me conceda la posibilidad de ir ahí, estudiar con ella y reunirnos nuevamente. Entonces, pasados unos meses, también tuve la gracia de ser aceptado en el mismo hospital a hacer una subespecialidad. La mater respondió muy generosa a este llamado. Y recuerdo que lo primero que hice al llegar en el barrio fue acercarme a esta capillita. Me encuentro con una hermana de María, quien sutilmente nos invita a formar parte de la Liga de las Familias y comenzamos ese mismo domingo. Realmente fue una alegría porque al principio yo me iba a quedar sola y yo en ese momento yo era la motomarina pero estaba un poco alejada porque me daba facultad y todo, me mudaba a Asunción, ¿verdad? Y cuando me fui a San Paulo y era todo un desafío porque recién nos habíamos casado y me iba a quedar sola, ¿verdad? Y viene Hugo y me dice, ¿sabes qué? No te vas a quedar sola. Yo, ¿cómo así? Me dice, ¿no sabes que caminando acá me encontré un santuario? Y fue algo ocasional, porque realmente no es que en la tragedia que nos mudamos, que la mudanza, que los documentos, realmente no es que nos pusimos a buscar si había un santuario. Y Hugo caminando pasó, vio y me encontró un santuario, ¿verdad? Y realmente fue como un mensaje de la mater de acá estoy contigo, no te quedas sola. Para mí eso fue muy importante, ¿verdad? Y realmente le hicimos el pedido juntos, ¿verdad? De que Hugo pueda venir, porque habíamos hecho unos intentos y bueno, al principio no hubo, sí, ¿verdad? Pero la mater ahí se encargó, ¿verdad? Pasaron cosas hermosas en este transitar, en este nuevo barrio que teníamos. Recuerdo que un domingo al terminar la misa se nos acerca una de las hermanas y le regala a Delia una novena de la Dulce Espera. Nosotros miramos, nos sorprendimos, porque realmente estábamos en un momento de mucho estudio, mucho trabajo, donde no estábamos todavía esperando el primer niño, y al mes nos enteramos que ella está embarazada. Y así llegó Mateo, el brasiguayo, como le decimos a él. Y el segundo regalo fue realizar nuestra alianza de amor. Una fecha muy significativa para nosotros, un 8 de diciembre, que es el día de nuestra Virgen de Cacupé, nuestra patrona aquí del Paraguay. Terminamos su especialidad, emprendimos el viaje del retorno, nuevamente al Paraguay. Estábamos muy concentrados en búsqueda del trabajo, en Mateo, en sus primeros meses de vida. Y un domingo, y de repente, realmente más o menos 6 meses que llegábamos, estábamos ubicando, empezamos a recibir muchas llamadas, muchos mensajes, y tanto a mí como a él, ¿verdad? Y los llamados y los mensajes eran para unirnos a la liga, ¿verdad? O sea, la mater, yo siempre le decía que nosotros de repente nos alejábamos y ella otra vez nos traía, ¿verdad? Siempre muy bondadosa con nosotros. Entonces, en ese tiempo hicimos otra vez una renovación de nuestra alianza de amor matrimonial que ya habíamos hecho en San Paulo, ¿verdad? Y anteriormente, al pie del santuario, nuestro santuario de Terruño, recibimos para nosotros la invitación para integrar la Federación de Familias, empezar la candidatura. Llegamos al año 2018, hubo cambios de gobierno en el Paraguay, asumió un nuevo presidente de la República, y el siguiente mes un llamado en casa, un domingo de tarde, le refieren a Delia. Un domingo 10 de la noche, recibo un mensaje de una amiga y me dice, hola, ¿qué tal?
el doctor fulano, el doctor Mazzoleni, ¿verdad? Ministro de Salud, quiere el número de teléfono de tu esposo. Yo dije, ¿para qué? Le digo, ¿para qué el ministro quiere hablar contigo? Por favor, decime. Porque nosotros en Ciudad del Este, ¿verdad? Y me dice, no tengo ni idea, porque realmente él no es político, no hizo ningún tipo de campaña política, entonces fue algo así, ¿para qué será, verdad? Y bueno, y le digo, llamale. Ahí. Surge la invitación para representarle al ministro de Salud en mi departamento, del departamento del Alto Paraná, asumir el encargo de llevar adelante la salud pública, un trabajo realmente muy difícil, muy sacrificado. Surgió un poco de miedo, sabíamos de las renuncias que debíamos hacer para dedicarle 24/7 a este nuevo trabajo. Cambio importante en la vida familiar, en el contacto, en el día a día, con Delia, con los niños. Y luego de un profundo análisis, dimos el sí en pro de mejorar la salud pública de nuestro departamento. Asumimos la región sanitaria y nos encargamos, antes de discurso, antes de cualquier otro evento ese día, que esté un padre entre nosotros y que él nos regale su bendición para esta nueva gestión. A modo de contextualizar, nosotros estamos en la zona este de la ciudad, del país. Estamos en una zona llamada Triple Frontera. Estamos límites con la Argentina y con el Brasil. Somos una ciudad eminentemente económica, el turismo comercial, depende de la economía del departamento en un gran porte. Tenemos 21 municipios, alrededor de 1 millón de habitantes, o sea, el compromiso era gigantesco. 138 establecimientos de salud, alrededor de 1.600 personales de blanco. La situación era calamitosa, luego de hacer un primer análisis, la salud pública estaba realmente de una forma atravesando un momento bastante difícil, o sea que el trabajo iba a ser durísimo. Pero por sobre todas las cosas, nunca nos olvidamos de llevar esperanza, de transmitir energía positiva para que el trabajo sea positivo. Y este primer año de trabajo, de armar los equipos, hemos realizado algunas gestiones para fortalecer el sistema de salud, ampliación de hospitales, de puestitos de salud en los distintos barrios, el equipamiento de salud. Atravesamos con la dificultad que diferentes banderas políticas estaban en el gobierno en ese momento en la región, la municipalidad de un color, la gobernación de otro color. Entonces, eso tratamos de, a través de la pedagogía quentejinigiana, armar comunidad y trabajar todos juntos en equipo. Instalamos el primer centro oncológico para tratar pacientes con cáncer en el departamento. Anteriormente todos los pacientes con esta enfermedad debían transitar 380 kilómetros y venir aquí a la zona del departamento central para ser atendidos. Hemos reforzado el pabellón de emergencias médicas porque la cantidad de accidentados en moto en nuestro país realmente en este momento es bastante alto. Una cosa que siempre los colaboradores me decían era que a ellos les llamaba mucho la atención que cada vez que él tenía que inaugurar algo, él siempre quería que haya un sacerdote bendiciendo, agradeciendo por el logro, ¿verdad? Y que él quería que venga, que le inviten a todo el mundo, a sus hijos, a sus padres, que la comunidad venga a empoderarse, vamos a decir, a adueñarse de ese nuevo lugar, ¿verdad? Y así como dijo también él siempre nos daba participación, ¿verdad? Ahí en la fotito le van a ver a Mateo, nuestro hijo, con la llave, él inaugurando, como para tratar de compartir ese momento en familia, ¿verdad? Porque realmente todas estas actividades requieren mucha entrega familiar, ¿verdad? Renuncia de tiempo. Antes que vos asumas, él siempre fuimos bastante, yo digo, coequipo, ¿verdad? Nos ayudamos, vos te vas al súper, vos cocinás, porque los dos somos médicos, ¿verdad?
Y él, por ejemplo, yo resalto que él antes, por ejemplo, de asumir la décima, él, a las 12 salía mi hijo de la escuela, él ya se iba a las 11 a jugar con él, estaba en el preescolar, y él llegaba y todos los niños, tío, bueno. Entonces, todo eso un poquito se deja de lado, por eso que es importante que la familia sepan que los padres estamos metidos, que estamos trabajando, ¿verdad? Llega el 2020, en enero del 2020 me acuerdo que se acerca la encargada de epidemiología, me comenta que en China estaban ocurriendo algunos casos de neumonía. En ese momento todavía no se identificaba cuál era el bicho que estaba afectando, pero por venir de Asia, de China, y con antiguas otras pandemias que surgieron de esa zona, nos decía que realmente iba a ser un problema grande. Y seguíamos esto a través de la información, de los medios de comunicación. Y yo le decía a ella, esto va a llegar y va a afectar bastante al país. Ella me decía, no, que va a llegar, no llegó otras enfermedades grandes como la ébola. Sí, él llega un día, nunca me voy a olvidar, se sienta, prende la tele y me dice, va a venir un virus, va a ser terrible. Y yo le digo, ¿qué? No, nada que ver, ciencia ficción, no va a llegar nada, tranquilízate. Eso no existe. Y me decía, no va a llegar. Al día siguiente venía, se sentaba, yo quería ver Netflix y él me cambiaba y ponía CNN para buscar la historia del virus, porque nosotros ni se escuchaba lo del virus, ¿verdad? Y yo le decía, oh, está exagerando, ¿no? ¿Qué virus? Y realmente, cuando llegó, no sé, no pude creer cómo creo que... Y nos llega la noticia, se identifica el virus en China y esto comienza a progresar a nivel mundial. En marzo del 2020 se declara el primer caso de coronavirus en Paraguay. Iniciar toda la herramienta del Estado ante esta nueva necesidad fue realmente muy dificultoso, muy lento, todo descentralizado. Aquí el gobierno, en el Paraguay el sistema de gobierno. Ante esto entonces nosotros empezamos a trabajar de manera de comunidad, estableciendo vínculos, equipos de trabajo con los diferentes estamentos de manera local y viendo lo que estaba pasando en otros países, principalmente Europa, tratar de adelantarnos a todos los hechos. Tuvimos nuestro primer caso de COVID. Nosotros estamos divididos en Brasil a través de un río. El puente fue clausurado, el ingreso al Paraguay fue clausurado. Se estableció como estrategia luego el cierre total de las fronteras, la instalación de albergues transitorios, que fue un proyecto que iniciamos nosotros allá en el departamento, donde a todos los paraguayos que ingresaban por el puente le colocábamos en lugares transitorios, que podían ser iglesias, cuarteles, podían ser hogares de retiro, tinglados municipales. Entonces, yo significó que salgamos de nuestro trabajo netamente administrativo hospitalario y nos instalemos en la sociedad, busquemos alimentación, busquemos cama, busquemos diferentes necesidades que surgían de estos albergados, como se les llamaba en esa época. Llegamos a tener 12 albergues, más de 2.000 personas instaladas en este lugar, que luego de su segundo análisis positivo al COVID negativo, ellos eran dados de alta y enviados a sus hogares para tener contacto con su familia. Se establecieron diferentes equipos de colaboradores, todo era muy difícil, nadie podía salir de su casa, el encierro era total en ese momento, y conseguir gente voluntariada que trabaje con nosotros fue muy dificultoso. A nivel mundial, la catástrofe se instalaba, centros de hospitales de primer mundo colapsados, y sabíamos que esto estaba a punto de llegar en nuestro país. Estas imágenes veíamos de nuestros hermanos y estas noticias realmente impactaban. Recuerdo que un día tuvimos una reunión con la gente de la milicia. Los militares nos informan que ya estaban preparando la entrenamiento de fosas comunes y debíamos nosotros establecer el rigor de cuando los cementerios se sobrepasaban para empezar a
colocar a nuestros hermanos en estos lugares. Esas noticias realmente, esas reuniones eran muy difíciles. Tuvimos los primeros fallecidos en nuestro departamento. Lastimosamente, el personal de salud de allá fue muy afectado. Falleció nuestro jefe de terapia intensiva, tanto de adulto, de niño, nuestro principal neurocirujano. Contábamos con pocas camas de terapia. Prácticamente todos los hospitales privados en un primer momento se cerraron y toda la salud del Paraguay la tuvimos que absorber nosotros. En Paraguay, aparte del sistema público de salud, existe el IPS, Instituto de Previsión Social, que es el seguro de salud de la parte de los trabajadores. Nunca existió un trabajo en conjunto con ellos, pero nosotros allá a nivel regional insistimos, porque un año antes se había instalado un nuevo hospital, 2 años antes, de este sistema de salud que no nos correspondía y estaba utilizado nada más que en su 50%. Entonces el otro 50% estaba prácticamente vacío y eso nos permitió recibir en ese lugar a los pacientes con COVID y armar un hospital integrado respiratorio. Se instaló todo un sistema de red de ambulancias con el ente privado que colaboraba con sus diferentes móviles, porque nuestros móviles eran realmente escasos. En poco tiempo tuvimos que armar salas de terapia intensiva, demoraban en llegar los equipamientos, pero finalmente llegaba. Prestábamos del sistema privado muchas veces algunos equipamientos para poder sostener ya a los pacientes que estaban empezando con la enfermedad en la forma grave. También implicó mucha capacitación del personal que no estaba entrenado para sostener este tipo de enfermedad. Tuvimos el primer pabellón respiratorio en la zona que le dedicamos a los niños. En un principio todas las muestras del COVID eran enviadas a Asunción. Teníamos respuesta en 15 a 21 días. Nosotros tuvimos el primer laboratorio ya para procesar el COVID en todo el departamento y en el interior del país. Trabajamos mañana, tarde y noche, 24 horas, muchas veces arriesgando nuestra propia salud al volver a casa y estar junto a los familiares. Tuvimos momentos tristes, momentos alegres, momentos de dificultad, con falta de medicamento, falta de cama de terapia intensiva, por el que el colapso se había instalado en el Paraguay. Tuvimos momentos de esperanza, de alegría, y a cada momento tratábamos de generar eso con cada alta y cada paciente que volvía a su hogar. Nuestro decano de la Facultad de Medicina fue uno de los primeros pacientes recuperados y eso fue una alegría inmensa y un impulso para que el personal de blanco tenga las ganas de enfrentarse a este mal. La salud mental, que es algo bastante olvidado. Nosotros tuvimos la capacitación y la respuesta local de generar un espacio para ello. A través de la pedagogía quetejiana tratamos de instalar la escucha activa, educar con el ejemplo y nunca perder la esperanza para este difícil momento. Esta es nuestra familia, nuestro curso 30, que fue un sostén fundamental para nosotros, a través de los rosarios virtuales, las misas virtuales y todo lo nuevo que se generó en ese momento. A nuestra mater también la coronamos como reina de la salud de manera virtual y sabíamos que en el fondo todo el movimiento, tanto local como nacional, estaba con nosotros. En un momento difícil, recuerdo que tuvimos un problema con la medicación, tuvimos que dar un informe bastante negativo a la población y teníamos que enfrentar un momento duro con la prensa. Recorriendo la oficina, entro muy preocupado por cómo me iba a comunicar con la población. Entro en la oficina y le encuentro a ella, le encuentro al auxiliar ahí presente, que yo no sabía cómo apareció ahí en el escritorio, ni quién le trajo. Posteriormente sí, ya nos enteramos de toda la historia, pero ella estaba ahí presente con nosotros. Eso generó un impulso y una tranquilidad
y gracias a Dios se solucionó el gran problema que surgió en ese momento. El santuario fue para nosotros un lugar de cobijamiento como nunca. Cuando todo estaba cerrado, tenía la posibilidad de irme, acercarme a la Mater y saber que la respuesta estaba con ella, que ella obra milagros y ella seguirá obrando milagros. Llegó nuestro segundo hijo, Bruno José. Bruno José nos dio ese aliento para continuar, para seguir adelante en esa etapa. Algunas conquistas que decimos que somos conquistas de la Virgen María son el fortalecimiento del sistema de salud en ese momento difícil para la población. Y llegó el momento de dar un paso al costado, de dedicarle nuevamente. Eso pasó en el fines del 2021, ya cuando la pandemia estaba declinando en números, y sentimos el apoyo en ese momento de toda la comunidad médica, el personal de salud y la población en general. Eso nos emocionó mucho y fortaleció mucho y es una respuesta a toda la entrega que hemos realizado en ese momento. Y el año pasado, para finalizar la charla, recibimos un nuevo llamado. La Mater obra de esta manera. Ahora ya para hacer un trabajo dentro del santuario, estamos coordinando la Asociación de Familias del Terruño, quien dirige administrativa y económicamente el santuario en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué nos dice el Padre Kentlich? Sea usted para muchas personas un indicador de camino, portador de luz y alegría. Muchas gracias, doctor Curley. Ahora sí, señor diputado Sebastián Villarejo, es su turno. Hola. Demasiado alto me siento acá, así que ya hablaba abajo. Como buen político ya. Tengo un poco de vergüenza, ¿verdad? En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación de poder participar. Vine solo, no estoy con mi esposa, pero bueno, tengo 40 años, 3 hijos chicos y mi suegra viajó. Entonces no teníamos con quién dejarle a los chicos. Así que justamente así nomás es la vida, como muchos sabrán, acá estamos en familia. Así que entre mi suegra no estaba, mi mamá tenía algunos problemas de salud, no teníamos que hacer, así que estamos divididos. Entonces me tocó venir solo. Bueno, para arrancar, voy a arrancar con una pequeña anécdota. Recuerdo unas misiones familiares. Estábamos en la ciudad de Felipe Pérez Cardoso, que es en Guairá, en el Paraguay. Y de repente caminando vienen, muchos quizá conozcan o saben hablar de las misiones familiares, se me acerca uno de mis hijos, somos matrimonio misioneros nosotros y me tocó también con mi esposa ya misionar de joven. Estoy en la juventud masculina hace 20 y algo años, el primero en la juventud y bueno, voy en la obra familiar. Y se me acerca uno no de mis hijos de sangre, sino mis hijos de misiones, ¿verdad? Y viene como muy choqueado por una casa que visitó, ¿verdad? Como que sintió muy fuerte la pobreza extrema. Y me pide que nos vayamos a ver. Y recuerdo que en ese momento estaba, y justo está acá, tío Arto Guarín, que el de la habrán saludado ahí, el que hizo el chiste de Charlie García. Y le digo, Arto, acompáñame, pues ese año él se quedó en servicio, no era, creo que no tenía familia en ese año, si no estoy equivocado. Entonces nos vamos caminando y es muy interesante porque no es que era una compañía lejos de la ciudad, sino que era una casa que estaba a 200 metros del colegio si uno toma línea recta, porque había como un, no sé, baldío, un espacio con naturaleza, pero estaba en la ciudad. Llegamos al lugar, y yo cuento desde mi experiencia, y al llegar al lugar, ¿qué es lo que vemos? Porque nos contó antes una señora al ir caminando hacia ahí,
que era una familia donde el marido era alcohólico y estaba todo el día desaparecido, que ellos solían ayudar a la familia, pero ya se cansaron de ayudarle, porque siempre que le ayudaban es como que se gastaban cualquier cosa. La señora tenía, no recuerdo, 5 o 6 hijos, la mayoría eran niños con discapacidad y mal alimentados, que en ese momento no es que tenían una casa, pero por lo menos tenían algo de tipo, no diría 2 dormitorios, un dormitorio y otro pedazo con techo, porque le ayudó la comunidad hace 1 o 2 años, pero ya se cansó de ayudarle a la comunidad. Y llegamos, yo acababa de tener mis hijos, nos fuimos a misionar, incluso con mis mellizos con 10 meses les llevamos a misionar en pleno invierno. Y creo que todos sabemos cuando uno se vuelve padre o madre, por lo menos hablo desde el punto de vista del hombre, te cambia mucho la sensibilidad, creo, del momento que tenés hijos y tenés bebés. Te cambia un poco la experiencia de vida. Y al llegar a él y ver tanto bebé como niños pequeños con la cabeza mal, o te das cuenta que mal alimentados y que dormían como los 4 hermanitos en una camita, mal papá y la mamá, todos los años empieza pobreza extrema. Como que yo llego y se me empieza un poco a estrujar el corazón, y ahí lo menciono, fue clave la ida del tío Harto, porque él se pone a hablar con la mamá, y yo al llegar veo la imagen de la materita que reparte los misioneros en el piso tirada. O sea, no estaba ni siquiera en la mesa o puesta en algún lado. Las 2 o 3 imágenes de la mater que se llevaban ya estaban en el piso, no en el piso, en la tierra. Y yo siempre recuerdo que yo hablo mucho, y en esa visita yo no dije una sola palabra. Se quedó él hablando con la señora y yo no dije ni una palabra. Y ahí dije en mi interior, que es lo que intentaré transmitir hoy: no es suficiente rezar un Padre Nuestro, no es suficiente llevar una imagen de la Mater, y no es suficiente rezar una Ave María. No es suficiente. Es importante, sí. Sigo siendo papá misionero con Silvia, seguimos siendo papás misioneros, pero no está lejos de ser suficiente. Y ahí es como que gané más convicción, porque ese año yo estaba decidiendo entrar a mi primera candidatura a concejal. Fui concejal municipal, diputado hoy. Ahora no voy a hacer nada porque me candidaté a presidente de la República y perdí en una interna. Pero en ese momento es como que sentí, acá hay que meterse. Hay que meterse. Y ahí, perdón el tema, hay que dejarse de joder. Porque si a ese señor que está ahí lo cambiaron habiendo hecho un buen trabajo, fue porque hay gente electa que decidió que hay que cambiarle algo. Así nomás es, porque así está organizada la democracia occidental. Me gustaría hacerles una pregunta. Les quiero pedir que levanten la mano, pues me interesa para que hay gente de todos los países. Que levanten la mano quienes en todo este tiempo de su vida, vamos a usar un ejemplo de 5 años, han participado o fundado o formado parte de organizaciones sociales, apostólicas, ULA para niños en la calle, para la educación, para ayudar a alguien, como siempre trabajamos, digamos, ¿verdad? O gremios. ¿Cuántos de ustedes han participado en asociaciones civiles, llamémosle, de ayuda al prójimo? ¿Cuántos de ustedes? Si pueden levantar la mano. Yo participé. Muchos, saquen la mano. ¿Cuántos de ustedes, no una sola vez, en los últimos 5 años, o por lo menos en su vida, han dedicado más de 5 años a ser candidatos o involucrarse electoralmente? Fantástico, ¿eh? Qué interesante. Estamos líderes de Shestat en este salón. Qué interesante. Qué interesante, por más que estemos de países distintos. Espero que en Costa Rica estas manos cambien si alguien le hace esa pregunta dentro de unos años. Porque creo que ese es el desafío. Si algo yo vengo a transmitir acá, porque es mi papel, como me pidieron que hable del testimonio político, así como cuando estamos en la juventud masculina, medio todos los sacerdotes te picanean para que te pregunten un poco tu vocación. A los hombres, por lo menos, con toda mi experiencia. Sí, ¿a dónde te llama Jesús? El padre José María en mi época de personaje. Yo definitivamente, si algo quiero buscar, que si alguien está sentado acá y le pica, como se suele decir, te pica
de que le puede gustar la política o quiere candidatarse, que le meta, hijo. No se pierde nada en una candidatura. Porque es la oportunidad de transmitir un mensaje, ganes o pierdas. Porque una candidatura, involucrarte, te permite hablar, un puesto de liderazgo, te permite estar en medios de prensa. Y se trata de una pedagogía que tenemos que transmitir y un mensaje en el cual estamos todos involucrados. Yo creo que hay cosas que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Porque todos decimos, y perdón si lo digo, voy a hacer una sola vez esta salvedad. Yo hablo desde mucho respeto, con evidentemente muchos de ustedes, y acá estamos escuchando, hay una experiencia tremenda de muchos en distintos lugares, yo no conozco sus vidas, yo no hago ni un juicio de valor moral, pero evidentemente voy a interpelar y por favor tómenlo con mucho respeto. Quiero dejar claro esto como una salvedad. Acá queremos cambiar el mundo. Le mencionamos al padre Kentin: a la sombra del santuario se codecidirán los destinos. Fantástico. Yo estaba en la juventud masculina y seguro ustedes en otros países tendrán la música. Y es como decir: vos entrar al santuario y llévame donde el hombre necesite tus palabras. Alma misionera. Vamos a cambiar el mundo. Pero después hay que cambiar el mundo. Hay que prepararse para eso y hay que hacer algo. Y la pregunta entonces es: ¿cómo cambiamos? Aparte de la parte más filosófica, primero tenemos que cambiar nosotros, pero nuestra familia, nuestra comunidad, ya sé eso. Pero si queremos realizar cambios, y hablo de mi experiencia, que es lo que ojalá pueda aspirar en esto, nosotros podemos hacer, por lo menos en América Latina, y estoy convencido de que prácticamente en toda América Latina, no sé si hay un país que no sea así, podemos armar la mejor organización para ayudar a los niños de la calle. En Paraguay es un tema que tenemos, quizás en muchos países también. Pero si no es el Estado el que construye políticas públicas de educación, de abrigo, de acogida, de empleo, no vamos a dejar de tener niños en la calle. Esa es la verdad. Podemos ayudar a la salud, pero si no es el Estado y el gobierno el que trabaja bien, elige a las mejores personas e invierte en salud y educación, no vamos a solucionar el problema. Hasta por una cuestión económica de cuál es nuestro PIB, cuánto invierte el Estado, cuánta gente tenemos. Entonces, si queremos cambiar las cosas, yo lo que digo es que uno de los lugares principales para involucrarnos es en el gobierno y en el Estado. No digo que en los otros lugares no se cambian las cosas. No estoy diciendo eso. Pero es como evidente que eso es uno de los principales lugares donde tenemos que involucrarnos. Pero siendo uno de los principales lugares donde tenemos que involucrarnos, es posiblemente uno de los lugares donde menos nos metemos y menos nos involucramos. Acá vamos a darnos cuenta de levantar la mano. Y eso me parece absolutamente contradictorio de nosotros como católicos. Si nosotros decimos, porque somos cestatianos, voy a hablar desde Cesta, y empiezo haciendo algo de un agradecimiento a varios sacerdotes que están acá, a quien no les conozco a todos, pero del momento que les veo con su cuellito, les agradezco sin conocerles. Porque yo muchas veces digo que hay una diferencia entre patriotismo y patrioterismo. Y como dice también una música de Hermano López Naón, otro sacerdote, nuestra bandera no se iza en un mástil, está grabada en el alma y en cada misa renace. Mi vocación o mi patriotismo, posiblemente por la generación en la que estoy, nacieron de muchos sacerdotes argentinos, algún español y otros más. No necesariamente otra cosa. Entonces no se trata de un nacionalismo extremo, sino se trata de comprender, y nosotros somos como católicos y cestatianos, cuál es realmente nuestra bandera, y comprender que esa vocación de involucrarnos y querer cambiar las cosas, todos tenemos la oportunidad de hacerla. Porque cada uno de los que estamos acá hablando del testimonio, si en mi vocación tienen gente que ver, así como profesores del colegio, mi padre, mi madre, mis abuelos, tiene que ver un padre Gerardo, un padre Francisco, Monseñor Hoy, y un José María, tiene que ver. También tiene que ver tíos de misiones familiares. También tienen que ver mis hermanos de grupo, mis encargados de grupo. Porque nuestra vida es la que nos ayuda y la gente que nos rodea y que nos quiere, pero con la cual decidimos formar una comunidad, la que nos debe rodear. Entonces, si nosotros tenemos una comunidad, cuando decimos hombre nuevo en una comunidad nueva, o como yo siempre digo, persona nueva en una comunidad nueva, ¿lo estamos haciendo o no? ¿O la comunidad nueva es solo nuestra zona de confort de nuestros días de reunión de nuestro curso?
Ustedes sabrán la respuesta. No juzgo a nadie hoy. Pero si queremos armar una persona nueva en una comunidad nueva y genuinamente alguna vez entramos a esa casita con techito a 2 aguas y sentimos el cobijamiento, nos transformamos porque nos decidimos hacer una alianza de amor y decidimos de alguna manera iniciar un proceso de cambio y caer y subir y bajar, ¿hasta qué punto estamos interpretando el envío apostólico? El envío apostólico es ir a unas misiones familiares. Eso no es envío apostólico. A las misiones familiares, al contrario, te vas a sentirte cobijado, es el primer paso. No es un envío apostólico las misiones familiares. ¿Es un envío apostólico estar en un grupo de sectas? No, eso es estar cobijado. El envío apostólico te va a donde no te querés ir. El envío apostólico te va realmente a hacer lo que Jesús hizo. Porque a veces yo siento, y lo digo con mucho respeto nuevamente, que confundimos el envío apostólico con involucrarnos en nuestras tareas de secta. Y ahí da gusto, ahí pasamos bien. Ese no es envío apostólico. Ese es un lugar donde incluso nos volvemos a sentir cobijados y nos seguimos transformando porque estamos rodeados de una comunidad que nos ayuda a transformarnos. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre el envío apostólico a lo largo y ancho del movimiento ese, donde lógicamente, yo no digo que todo el mundo sea político y todo el mundo se candidate, es lógico, ¿verdad? Pero sí creo que así como trabajamos en diferentes áreas, debemos motivarnos a involucrarnos y debemos motivarnos a entrar a la cancha. Porque en Paraguay incluso tenemos algo muy interesante. Somos casi todos cristianos y muchísimos católicos. Quizá pase esto en muchos países, sé que no en todos allá en América. No es el mismo caso de Uruguay. Pero sorprendentemente, somos, yo solía decir en las entrevistas, uno de los países más católicos y más cristianos, pues somos uno de los países más corruptos. Entonces, si no nos damos cuenta que hemos fallado y nos hemos equivocado terriblemente en la evangelización de nuestro país, somos necios. Somos necios. Porque no es que yo me voy a la Cámara de Diputados y en los 80 yo sí, estamos 10 católicos que nos están tratando mal. Al contrario, mi Cámara se declara pro vida y pro familia. Y acá quiero ser provocador. Estoy harto del fanatismo pro vida y pro familia. Y yo soy pro vida y pro familia. Porque lo que resulta ser que entonces hay unos diputados que dicen, yo soy pro vida y pro familia. Todo el mundo lo aplaude, pero son corruptos, ladrones, delincuentes, tienen 10 esposas, votan en contra de un transporte público, roban y no hay salud. Pero porque vos decís que sos pro vida y pro familia, vos ya sos el más lindo del mundo. Estoy cansado de esa hipocresía religiosa. Cansado. Y lo digo desde la gestión pública. Y firme en mis convicciones religiosas. Firme y feliz en la federación, firme y feliz con secta. Mi cansancio no es un cansancio que me desmotiva, es un cansancio que me motiva, por eso estoy acá y con muchísima esperanza y con muchísimas ganas. Pero resulta ser, y acá yo quiero interpelar, que los católicos que estamos comprometidos, pues no creemos lo que podemos jugarle a todo el mundo. Y nos metemos en política, o no nos metemos, o juzgamos a los políticos, pero queremos estar solo entre nosotros. Yo no sé quién iban a ser los 12 apóstoles de Jesús si él tenía que elegir solamente 12 como él. ¿Quiénes eran los 12? Es más, él eligió a gente que ya sabía que le iba a traicionar y negar, pero tenía que formar parte de esa historia. Entonces creo que tenemos, y acá yo les tiro un desafío a todos. A mí me preocupa, tiene una preocupación donde algunos pueden estar en desacuerdo conmigo, eso es lo lindo de la democracia, ¿verdad? Pues hablo como político. A mí me preocupa el fanatismo que está existiendo hoy en nuestra fe. Y me preocupa algo súper interesante. Le veo más fanáticos, más fanáticas a las ovejas que a los pastores. No sé si se entiende, no sé si suena bien. Vos hablas muchas veces con los sacerdotes y son menos fanáticos que quienes estamos. Entonces resulta ser lo que el Papa Francisco ya es un desastre. Porque nosotros no le jugamos ya al Papa Francisco. Nosotros le vamos a jugar. No, el tipo ya es medio zurdo. El tipo ya no sé qué es lo que hace y se mete en tal cosa. ¿Quién es lo que no creemos nosotros para empezar a jugar? Impresionante. Pero ese es el mundo en el que tenemos que involucrarnos y tenemos que cambiar.
Y tenemos que animarnos a enfrentar y darnos cuenta que tenemos que preferir la verdad sobre la popularidad. Eso es lo que hizo Jesús. Lo popular era tirarle una piedra a María Magdalena y Jesús dijo basta. Pero a veces los católicos elegimos solo al Jesús que entró a patear todo el templo. Pero eso lo hizo una vez nomás. Tenemos que darnos cuenta de la posición que tenemos. Y ahí yo creo que hay un proceso y una invitación clave a involucrarnos. ¿Y qué es involucrarnos? ¿Qué es meternos? Yo siempre digo, hay una parte del Evangelio de Lucas que me gusta mucho, donde Jesús dice, he venido a traer fuego sobre la tierra y espero que arda. Y siempre decía, qué fuerte esto, vengo a traer fuego y espero que arda. O sea, Jesús quiere quemar todo. Entonces yo digo, ¿cómo yo interpreto esto? Y al nivel como me enseñaron mi cura a mí. No me interesa cómo se interpreta en el catecismo, sino cómo yo interpreto. En el buen sentido, digo, entonces entiende, conocemos a lo que digo. Voy cerrando al del CIES. Este es el final, te prometo. Cuidado que promesa de político de acá. Puedo decir varias veces, ya termino. Esa es licencia de político. Es porque ¿cuál es la esencia del fuego? La esencia del fuego es generar una reacción en cadena. Cuando hay un fuego, no se trata solamente de tirar agua al fuego, se trata de evitar que se expanda. Porque el fuego se quiere transmitir. Nosotros tenemos que iniciar un proceso de reacción en cadena de nuestras convicciones, de nuestros principios, animarnos a incendiar al que está al lado nuestro, transmitir, involucrarnos, meterse en política. Querido mío, no es solamente ser candidato dentro de un partido político, pero ¿cuántos de ustedes, ojalá si la mayoría vote siempre? Ojalá si la mayoría y sus hijos sean agentes electorales el día de las elecciones. Ojalá si ustedes o la mayoría de sus hijos, porque así se forma una familia que quiere involucrarse, hable de política en su casa. Ojalá si ustedes con la mayoría de sus hijos discutan sobre quiénes son candidatos, quiénes son los actores políticos, permitan que su hijo de repente sea diferente a ustedes mismos y piense otra cosa, porque ahí vamos a realmente conformar una conciencia crítica. Y entonces corazón a corazón, uno a uno, vamos a ir transformando este país. La alianza con la Mater es de corazón. Entonces cuando decimos corazón, creo que en Sheraton comprendemos diferente la palabra corazón. Y tenemos que ir corazón a corazón. Y por más que acá tenemos, qué sé yo, 100 personas, 200 personas, como decía el padre Kennedy cuando hablaba de la Trinidad, de 3 corazones, un latido, logremos en realidad todos nosotros en diferentes países, en diferentes lugares, ser muchos corazones, pero un solo latido. Un solo latido, que entonces al latir marque el ritmo, que al latir explica hacia dónde vamos, y que al latir tenga la personalidad de señalar un camino, aunque no sea a veces popular, aunque a veces no sea agradable para todos. Con esa convicción y con esa fuerza, ojalá las tengamos todos, y les invito a que participemos desde los diferentes espacios, desde todos algunos, pero intentemos transformar este país, que no hay nada más lindo, lo haber escuchado, no queda una historia, pero aquí están sentadas 2 personas, los primeros testimonios que escuché, que finalmente el testimonio porque entraron a lo público, y en un momento dado sí te cambia la vida entrar a lo público, pero gran 7 que mucho ayudas desde ahí, que mucho ayudas desde ahí, ojalá mucho más estemos ahí. Muchas gracias, fuerte abrazo. Okay, muchas gracias, señor diputado. Bueno, ahora invitamos a Walter y señora. Bueno, les voy a contar algo que no estaba dentro de lo previsto, pero yo fui ministro de Agricultura en el Ecuador y hoy estoy acá. Y también tuve la oportunidad de ser presidente de un gremio importante de industriales arroceros en el Ecuador y de la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, y también durante un año fui gerente general del Banco de Desarrollo o de Fomento en el Ecuador. Entonces todos hemos tenido o hemos pasado por esos sectores. Pero luego de eso y una gran meditación, recuerdo que con mi esposa Ivonne, ella es la gerente general de la empresa Ceninto en Ecuador, tuvimos que tomar una decisión de qué íbamos a hacer luego de esa
trayectoria por la política y decidimos iniciar un negocio propio, la empresa personal nuestra, familiar, porque yo provenía también de una empresa familiar y mi esposa también provenía de una empresa familiar. Y dijimos, bueno, yo creo que ahora sí vamos a tener que trabajar para nosotros. Ya teníamos algunos años de casados. Ahí estamos nosotros cuando hemos hecho algunas cosas dentro de Schoenstatt, porque siempre hemos estado vinculados. Como ya dijeron, 36 años de casado, tenemos 2 hijas, 25 años estamos en movimiento, 22 años de alianza de amor. Pero todo esto de aquí ha significado un proceso personal de cambio, transformaciones, revisiones, pero sobre todo desaprender, aprender y a reaprender. Luego hemos tenido que formarnos desde el punto de vista familiar y profesional, y todo esto ha sido muy fecundo. Colaboramos también con nuestra parroquia durante 23 años, principalmente Ivonne, en una fundación. En Schoenstatt hemos sido monitores, formadores, militantes, hemos ejercido varias jefaturas, hemos sido organizadores de jornadas, retiros y congresos. Participamos activamente en el CIE de Guayaquil, que es la comunidad de empresarios y ejecutivos schoenstattianos desde hace 11 años, prácticamente desde que se fundó. Hoy tiene 12 años. Antes fuimos empresarios mecanicistas y la empresa para nosotros era nada más que un medio para alcanzar el beneficio personal particular. En el CIE aprendimos cómo pasar del qué. Ya Schoenstatt nos había enseñado qué es lo que teníamos que ser como personas, mejorar, cambiar, como matrimonios. Pero con el CIE nosotros logramos encontrar el cómo llevar el evangelio, llevar a Schoenstatt, cómo llevar la pedagogía del padre Kendrick al mundo laboral, a nuestra empresa. Y así es como nosotros aceptamos ese desafío, después de que durante charlas y testimonios en los congresos internacionales del CIES, es lo que a uno le mueve en el piso. Y dicen, yo decía, si otros lo logran, ¿por qué nosotros en nuestra empresa, donde podemos tomar decisiones, por qué no lo vamos a hacer? Y ahí es que así nos motivamos en invitar a Dios y a la Mater a Cerinto en el año 2015, posterior al Congreso de Monterrey, donde nuestro amigo Miguel Elo nos dio un testimonio muy hermoso. Y eso fue motivador e inspirador. Conversamos con Ivonne sobre nuestro futuro, porque nuestras 2 hijas de 33 y 35 años tienen diferentes planes y vocación. Ellas son educadoras, y nuestra hija, ayer tuvimos una buena noticia, la menor, va a trabajar porque consiguió poder trabajar 3 años como maestra en una escuela de los Estados Unidos. Y eso es un triunfo profesional para ella, porque fue un trabajo y un logro personal. Por lo tanto, en el mundo empresarial, nuestras hijas, por su vocación, no encajan. Teníamos que tomar una decisión. Y decidimos realmente continuar con la empresa, pero para servir a nuestros colaboradores. Cambiamos todo el modelo de la empresa, porque la convertimos en una empresa humanista, una empresa donde dijimos, el desapego tiene que ser total. No vamos a trabajar por la utilidad y lo que nos toca a nosotros, sino más bien en qué beneficio, qué podemos llevarle, cómo podemos aportar en el crecimiento y en la realización y en la felicidad de nuestros trabajadores. Entonces el CIES fue un instrumento. Lo primero fue confiar en la divina providencia, en lo aprendido en Schoenstatt y toda la pedagogía del padre Kendrick. Decidimos colocar a Dios en el centro de nuestra empresa y coronar a nuestra Mater. Con Luis Carlos Mosato iniciamos un proceso de liderazgo, porque él es un coach internacional, es un hermano schoenstattiano, y cualquier cosa que él nos hubiera aportado iba con la línea de lo que nosotros ya veníamos haciendo dentro del movimiento y cómo nos habíamos formado como personas y como matrimonio. El proceso lleva aún 5 años,
4 programas de desarrollo se han implementado, que son el programa de desarrollo humano, programa de desarrollo organizacional, programa de desarrollo individual para cada uno de nuestros colaboradores y el programa de desarrollo de líderes, y actualmente estamos en el de líderes de alto desempeño para formar equipos de trabajo. Y todo esto de aquí lo hicimos creando espacios y promoviendo el crecimiento profesional de nuestros colaboradores. Iniciamos un proceso de formación personal hasta encontrar nuestra misión de obtener el ideal personal al mercado del trabajo. Una experiencia hermosa e irrepetible fue conquistar simultáneamente 4 santuarios de trabajo. Formamos un bonito y fraterno grupo con 4 empresarios ecuatorianos. Nos reunimos 4 empresarios con Sector La Cúspide, con Satel, Carbono Neutral y Serinto, pero involucramos a todos nuestros colaboradores, o sea que no lo hicimos solo los matrimonios, esto lo vivimos, creamos oraciones, dispusimos un lugar para que la mater se establezca dentro de la empresa, y fue una vivencia impresionante, increíble y muy fecunda. Somos instrumento de la mater y lo que queríamos como administradores era buscar el bien común de todos nuestros colaboradores. Ya no era el bien de los accionistas o de nosotros. Porque ella confía en nosotros y nosotros en ella, nos dejamos educar y confiamos en lo aprendido, sustentándonos en la pedagogía del Padre Kendrick, en la fe práctica de la Divina Providencia, las voces del tiempo, las voces del alma y las voces del ser, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, el hombre nuevo para la nueva comunidad, las leyes del crecimiento orgánico y las 5 estrellas pedagógicas. Todo eso que habíamos aprendido lo llevamos al mundo del trabajo. Luego también nos dimos cuenta que el hombre nuevo en la nueva comunidad también podía ser el empresario, el ejecutivo, el emprendedor. Y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestro modelo de liderazgo. Ya no es el liderazgo de poder, de imponer, sino el liderazgo con autoridad. La autoridad verdadera, el estilo paternal de Dios, siendo líderes coach y espiritualizados. Por lo que necesitamos ser disciplinados, perseverantes y coherentes. Entonces teníamos que ser educadores, humanistas, espirituales, libres, firmes, generosos y misericordiosos. Pero lo más importante es que este trabajo no era para nosotros, era para cada uno de nuestros colaboradores y todos los miembros de las empresas que mencioné hace un momento. O sea, esto lo hemos vivido en comités estratégicos, armando y formando equipos estratégicos, y los vamos capacitando y formando para que haya un crecimiento ordenado. El trabajo es un lugar de realización y apostolado, misión y de misión de vida. Este es nuestro santuario de trabajo, donde tenemos ahí un capitalario, tenemos un ánfora donde ponemos los capitales de gracia, muchas oraciones, el Evangelio, el Espíritu Santo que también lo conquistamos, tenemos oración para el santuario de trabajo, etc. Es muy visitado por nuestros colaboradores, hacemos rezo del Ángelus y también actualmente del Coeli, de esta oración. Una cosa. También debemos ser empresarios que ayudan a empresarios y formadores de nuestro equipo de trabajo. Por eso en el CIES nosotros ayudamos a formar a otros empresarios, a otros ejecutivos, a otros profesionales y emprendedores para que ellos también puedan llevar, así sea en el santuario de su corazón, en el santuario del escritorio, en el santuario de su oficina, pero que siempre tengan a la Mater, a Dios y al Evangelio presentes para ser empresarios humanistas o profesionales humanistas. Hay muchos empresarios que han implementado procesos en Guayaquil, como el His Way at Work, Mosato Consultoría, y que participan también en ACE en la parte. Para nosotros, para todas las empresas, las personas y sus familias son el activo más importante de nuestras empresas. Eso está declarado y eso lo vivimos. Son más de 10 empresas solo en Guayaquil, no estoy hablando de todo el CIES internacional. Más de 10 empresas y 4 en Quito, aproximadamente 1000 colaboradores, si se puede decir, beneficiados, y sus familias también beneficiadas,
que más o menos se establece unas 3.000 personas. O sea que si esto no hubiese podido empezar, no hubiese habido muchos profesionales, colaboradores, jefes de área, directores, etcétera, que hubieran podido tener un crecimiento y más que nada llevarlos hasta sus familias. Estos son algunos ejemplos de las actividades de nuestra empresa, que también se replican en las otras empresas. Viajes a Perú y Chayito, tenemos bendiciones, está el padre José Luis para que lo conocen. Tenemos aquí Tu Bienestar Primero, que es un compromiso social de Cerintu, donde los ayudamos a cubrir las necesidades básicas de sus familias. Aquí tenemos charlas formativas para las familias y también charlas formativas de matrimonio y familia. Tenemos la pastoral de Cerintu, hacemos fiestas y reuniones en Navidad donde les damos muchos premios, refrigeradoras, cocinas, aires acondicionados, microondas, y más o menos vamos detectando qué necesidades tienen o qué carencias tienen, y nosotros eso es lo que les regalamos de alguna manera, lo compartimos con ellos. Un paseo también en un entero de integración del comité estratégico, y aquí está la catequesis que la pastoral realiza para que muchos de nuestros colaboradores cumplan con los sacramentos. Incluso hay unos que se van a casar por iglesia, otros van a hacer la primera comunión, confirmación, etc. Celebramos los cumpleaños todos los meses y también nombramos el mejor colaborador del mes. Aquí tenemos los del año 2021, 2022 y aquí ya vamos por el año 2023. Se coloca la foto del colaborador, en este caso hubo un empate, y eso es muy motivador. Y estas placas están colocadas en una galería, ¿no? Algo importante, nuestro santuario del trabajo dice: nuestro trabajo contigo sea lugar de realizaciones y plenitud. Propósito es contribuir a la construcción del reino de Dios en las empresas, y aquí hay muchas cosas que nosotros lo tenemos como un código de cumplimiento. En la empresa no se reciben coimas, si el cliente nos quiere comprar, nos compra, si no, no nos compra. Actuar con coherencia, eso empieza con nosotros, llevar y aplicar el etos del trabajo, y muchas cosas más. Con el tiempo no puedo entrar en detalle, pero hay una frase importante que yo la copié de un taller del Santuario Hogar, de Michael y Margaret Fenner, y yo lo adapté para el Santuario del Trabajo. Dice así: queremos crear el gran ambiente en las empresas para formarnos nosotros mismos y a nuestros colaboradores, y que todos los que se encuentren en este ambiente puedan ser transformados. Queremos ser enviados y cambiar las empresas por medio de este regalo para la iglesia y para la renovación del mundo laboral y de los negocios. Tomémonos de la mano del Padre y como sus hijos caminemos en confianza con Él y construyamos empresas nuevas por medio de los santuarios de trabajo, con nuestra Madre Teresa Venerable, Reina y Vencedora de Schoenstatt. Muchas gracias.